Bien, aquí estamos con las multiplicaciones del mismo factor. Ya vimos algún ejemplo de la leyenda del juego de ajedrez. Y vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes puedan resolver sus tareas y entiendan mejor las cosas. Por ejemplo, 2 por 2, vamos a decir que es 2 al cuadrado. Ahorita no nos vamos a meter con la potencia, el resultado, que en este caso sería 4, pero no nos interesa tanto ahorita ese numerito por el momento. Cuando yo tengo 2 al cuadrado y lo quiero multiplicar por 2, entonces el resultado es 2 al cubo, porque aquí se multiplica dos veces, como me menciona aquí, y una vez más serían 3. Si yo tengo 2 al cuadrado por 2 al cubo, serían 2 se está multiplicando 5 veces. Voy a separar aquí y voy a decir que este 2 más 3 es el que me va a decir que se está multiplicando 5 veces. En la siguiente, si yo tengo 2 a la cuarta por 2 a la quinta, el resultado va a ser 2 que se está, multiplicando en una 4 veces y en otra 5. Entonces quiere decir que se está multiplicando 9 veces. Entonces, en conclusión, cada que tengamos una potencia, un número elevado a una serie de veces, entonces lo único que vamos a hacer, concluimos que una multiplicación de potencias, lo único que vamos a hacer es sumar los exponentes. Eso sería en la multiplicación. Pero en la división va a suceder lo contrario. En lugar de sumarse, se van a restar. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, tengo 2 elevado a la tercera potencia entre 2 elevado a la segunda potencia, 2 a la tercera significará 2 por 2 por 2, y este significará 2 por 2. Entonces, 2 entre 2 será un 1 y este será un 1. Y eso será 1 por 1 por 2, y entonces el resultado será 2. Nosotros, cuando tengamos esta operación, no vamos a escribir todo esto. Entonces lo que vamos a hacer es solamente decir 2, tengo 3, pero le voy a restar 2. Por esa razón, 2 a la primera potencia es 2. Regularmente este 1 jamás se pone. ¿Por qué no se pone? Porque se entiende que está ahí. Por ejemplo, 2 a la quinta potencia entre 2 al cubo sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 entre 2 por 2 por 2. Es decir, aquí quedaría el 2 multiplicándose dos veces. Para no hacer toda la operación, ya habíamos dicho que bastaba con decir 2 a la quinta, se le va a restar la tercera potencia y va a quedar 2 a la segunda potencia. Esta es una explicación un poco más larga porque lo que importa es que entiendan. Entonces concluimos. En la multiplicación los exponentes se suman. En la división los exponentes se restan. Pero va a suceder algo curioso. Que al restar los exponentes, vamos a ver, ya tenemos el 2 a la potencia 1, significa que es el mismo número. Ya habíamos visto aquí, 2 a la primera potencia es el mismo número. 3 a la primera potencia es 3, 4 a la potencia 1 es 4. Lo ponemos para acordarnos. 2 a la primera potencia es 2, 3 a la primera potencia es 3, 4 a la primera potencia es 4, 5 a la primera potencia es 5, que solamente se va a multiplicar una vez. Pero ahora cuando hagamos los ejercicios para una división, en ocasiones va a suceder lo siguiente. 2 a la tercera entre 2 a la tercera es igual a 2 por 2 por 2 entre 2 por 2 por 2. Y aquí vamos a tener
que es 2. Perdón. Aquí va a ser 1, 1, 1. 1 por 1 por 1. El resultado va a ser 1. Y aquí 2 a la tercera entre 2 a la tercera es igual 2 a la tercera menos 3. 3 menos 3 es igual a 2 a la 0. Es decir, cualquier potencia a la 0 es 1. Hagamos otra. 2 a la cuarta entre 2 a la cuarta es igual a 2 por 2 por 2 por 2. Y sucederá exactamente lo mismo. Se volverán 2 entre 2 a 1 y a 1, así que el resultado va a ser 1. 2 a la cuarta entre 2 a la cuarta es igual a 2 a la 4 menos 4. Y el resultado va a ser 2 a la 0. Y 2 a la 0 es 1. Y lo mismo sucederá si yo pongo 3 al cuadrado entre 3 al cuadrado. 3 por 3 entre 3 por 3. Y el resultado será 1. 3 al cuadrado entre 3 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Le resto 2. Y el resultado va a ser 3 a la 0. Y 3 a la 0 es 1. 2 a la 0 es 1. 2 a la 0 es 1. Es decir, cuando yo observe que me ponen, por ejemplo, 35 a la potencia 0, es un 1. Si yo pongo 8 a la potencia 0, es 1. 7 a la potencia 0 es 1. 124 a la potencia 0 es 1. Eso viene en un ejercicio ahí, para que ustedes puedan resolverlo. Entonces ya tenemos potencia 1, potencia 0. Y ahora también con la división va a suceder que si tengo un ejercicio como 2 a la tercera entre 2 a la quinta, este significa 2 por 2 por 2, y este significará 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que no hay que hacer todo esto, pero entonces el resultado va a ser 1 por 1 por 1 es 1, y aquí va a quedar 2 al cuadrado. Aquí voy a decir 2 a la tercera entre 2 a la quinta es 2 a la tercera, y le voy a restar 5. Y 2 menos 3, perdón, 3 menos 5 es 2 a la menos 2. Y una potencia negativa significa esto, que quedó abajo como una fracción. Por ejemplo, 2 a la cuarta entre 2 a la quinta es igual a, volvemos a poner la cantidad de veces que signifique, y va a quedar aquí, bueno, puse 4, me faltó 1, así que aquí va a quedar un 1, y va a ser un medio. 1 por 1 por 1 por 1 por 1. 1 por 1 por 1 por 1 por 2, 2. Ahí está. Y entonces, yo si digo 2 a la cuarta entre 2 a la quinta, es lo mismo que decir 2 a la cuarta menos le resto 5. El resultado va a ser 2 a la menos 1. Y esto va a ser, significa. Entonces, hasta aquí ya tenemos una buena cantidad de operaciones que hicimos. En la multiplicación, ya si sabemos qué significa, después pasamos a la división. Los exponentes se suman en la multiplicación, en la división se restan, y nos puede provocar un exponente 1, ya sabemos qué significa, un exponente 0 o un exponente negativo.
Y entonces hasta ahí yo creo que va a ser suficiente para que ustedes puedan ver sus ejercicios, puedan practicar y puedan resolver hasta la página 43. Me faltó un tema de potencias que en el siguiente video se los voy a dar.